Antes de empezar, les decimos que este video fue tomado con todas las precauciones necesarias y si ustedes pueden, quédense en casa. Y bueno, bienvenidos a ¿Quién te dijo qué? Mi nombre es Pau. Mi nombre es Jess. Y el día de hoy, antes de comenzar, les recordamos que se suscriban, que le piquen al botoncito, que en lugar de rojo se ponga gris. Hoy es Día del Psicólogo. Y por lo tanto, pues quisimos hablar sobre nuestras expectativas de la psicología antes de la carrera, durante la carrera y pues ahora que ya somos unas profesionales. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con algunas preguntas que hicimos entre las dos. Y pues a mí me gustaría preguntarte, Jess, primero, ¿qué era lo que pensabas de la psicología antes de entrar a la carrera? Yo pensé que solo era clínico y como psicología, bueno, solo clínico y laboral. Y dije, como que no me gusta tanto lo clínico, yo pensé que iba a terminar siendo psicóloga laboral, como estando en empresas y viendo reclutamiento y selección, pero yo me di cuenta que no. ¿Y tú? Bueno, pues yo qué pensaba de la psicología. La verdad yo pensaba que nada más era como orientación vocacional o psicólogos dentro de las escuelas. Como que esa era mi tirada al principio. Pero ya pues entrando a la carrera, que es mi siguiente pregunta, comencé a darme cuenta que pues la psicología abarcaba muchas cosas y que había demasiadas ramas y había mucho por dónde escoger. Entonces pues durante la carrera yo creía que me iba a ir mucho por la neuropsicología, me encanta. Claro. ¿Y tú? Pues ya les hemos comentado en muchos videos que nosotros empezamos en neuro. De hecho, comenzamos a dar talleres de neuropsicología para escuelas. Y la verdad, cuando vimos al menos neuro, para mí cambió totalmente el panorama, porque fue el comportamiento y el cerebro y los procesos craneal. Y pues fue como abrirme un poco el panorama y ya conforme íbamos pasando materias era como, es que no solo puedo trabajar aquí, puedo trabajar en hospitales, laboratorios, escuelas, en sociedades, y como que me abrió muchísimo el panorama. Y la verdad sí pasamos como de neuro a como varias áreas que sí, de hecho queríamos solamente dedicarnos así como que a la investigación y pues a dar talleres de neuropsicología, pero o sea como que investigación sí, como de tal, lleno. investigación de campo. Y pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde te encuentras ahora, Jess? ¿Cómo fue el proceso? ¿De dónde pasaste? Ya nos comentaste un poquito que pasaste de lo laboral a lo clínico, pero cuéntanos un poco más. Sí, mira, en sí pasé de neuro laboral a clínico. Y entonces ahorita con la maestría lo que me gusta es que soy psicóloga clínica, enfocada en la salud mental. Entonces como tal me gusta estoy ahorita dando orientación y psicoterapia supervisada. Y también me gustan los talleres, la capacitación, pero ya no tanto como la capacitación laboral, sino la capacitación y psicoeducación a las personas, a través de pláticas, talleres. Eso es lo que me gusta. ¿Y a ti, Pau? Pues fíjate que yo muy brevemente contemplé la laboral. Súper brevemente. Me gustaba mucho la neuro, pero me gustaba mucho desde el aspecto de entender como que todo lo que sucede dentro, ¿no? O sea, cómo está lleno de sistemas tan complejos y tan, no sé, o sea que me acuerdo que nuestra maestra Claudia nos decía que tú automáticamente mueves el brazo, pero que todas tus conexiones neuronales hacen que esto suceda, ¿no? O sea, que es un proceso tan grande, que es tan rápido, pero que en realidad por dentro es como wow, ¿no? Y también lo conectaba mucho con lo que era la terapia, como todos los procesos mentales, y decía cómo hay diferentes conexiones para diferentes cosas, o sea, cómo hay personas que pueden tener un accidente y dejar de entender en español, pero comenzar a entender inglés, ¿no? Y entonces era como de ¿qué? Y luego, pues la neuropsicología me llevó mucho a todo lo que es la psicoeducación, porque pues es sobre los lóbulos parentales, nos metimos a los talleres, sobre todo lo que es pues la genética, la revisión, el comportamiento, todas las conexiones neuronales, todo sinapsis. Y entonces como que eso me llevó mucho a querer dar esta psicoeducación de cómo funcionaba nuestro cerebro, ¿no? O sea, cómo nos llevaba actos tan reflejos. Por dentro es como todo un proceso, y que eso también se puede ver en cuanto a pues nuestros pensamientos, ¿no? Y cuando llegué a la psicoeducación me di cuenta que me encanta.
O sea, me encanta como que tener este conocimiento y poderlo compartir. Y aparte como que, no sé, como que a mí me gustaba mucho en los talleres voltear a ver las caras de las personitas y que nos dijeran, no, es que sí entiendo, ¿no? Así como de que como es maravilloso. Y yo, sí, es maravilloso. Y pues después como todo esto tenía que ver con sistemas y con contextos y cómo las personas aprendían y cómo algunas no tenían como que esta conciencia o este conocimiento. Todo esto me llevó a lo sistemático y terminé en la maestría de psicoterapia sistémica familiar. Porque ahí, no sé, siento que encontré como que la combinación de lo que yo quería, ¿no? O sea, como que ver el contexto y también saber qué pasa dentro de la persona y cómo todo lo que está sucediendo, que en este caso sería la epigenética, o sea, todo lo que ya está predispuesto, cómo el contexto de la persona hace que sea de tal manera o sea de otra manera. Y pues, aquí estoy. Así es. Nos gusta mucho el neuro y cada quien como que encontró como una forma de derivarse desde la neuropsicología. Por ejemplo, a mí me gusta mucho desde la parte en la que pues yo tengo hipotiroidismo y que muchas veces esto se confunde con depresión. Entonces, es un poco de tratar de entender qué procesos fisiológicos se encuentran dentro, por ejemplo, si tomo medicamento, cómo eso afecta en el comportamiento y que no simplemente es que una persona sea inestable, sea loca, sino que hay cosas o hay procesos, hay pues sí, químicos que alteran tu comportamiento positivo o negativamente. Y eso es como que algo que se refleja un buen. Y es también algo que considero que debe ser muy importante a la hora, ya sea de tener una psicoterapia o tener un paciente, un usuario, o hablar simplemente con una persona. No es juzgar y entenderlo, que eso es más adelante de lo que vamos a hablar, sino el tratar de comprender más allá. Y eso es lo que me gusta y creo que desde ahí partimos, o nuestro amor surgió desde la neuropsicología. Así es, y aparte tú hablas de algo que es súper importante y es algo que apenas habló Camila, que decía que no hay que juzgar a la persona por lo que ves, porque no sabes lo que está ocurriendo dentro de ella, no sabes su historia y pues, o sea, solo puedes ver una mínima parte de lo que la persona es. La siguiente pregunta es si alguna vez te arrepentiste de estudiar la carrera. No. Quizá en algún momento me arrepentí de... No de arrepentirme de la carrera, es como de en qué momento me metí en esto, porque era demasiada tarea, prácticas, tarea del trabajo, y era como en qué momento puedo tener más tiempo. Considero que no me arrepentí, no, porque es una carrera maravillosa y conforme va pasando el tiempo, vas pasando materias, inclusive conforme vas entendiendo y conociendo nuevas personas dentro de otros ámbitos, ya sea prácticas laborales, extracurriculares, te das cuenta de cuál es la importancia que ha tenido cada materia dentro de la carrera. Sí. ¿Tú? Pues fíjate que yo no me arrepentí y nunca creo arrepentirme porque, o sea, es mi vocación, o sea, Sí, es lo único de lo que siempre me vi y me veo a futuro. Creo que de lo único que podría arrepentirme es de no haber luchado más por tener más práctica dentro de la carrera. Porque sí tuvimos y siento que fue amplia, pero siento que necesitábamos más. Y por ejemplo, más en el plano de la psicoterapia, siento que, o sea, la práctica de saber qué hacer cuando está el paciente, de cómo ver a la persona, sus recursos y cómo todo esto, o sea, como que sí me costó, o sea, y sí fue hasta la maestría y dije, o sea, hay cosas muy sencillas que tuve que haber exigido y que también tuve que haber sido autodidacta para aprender, porque pues sí me habían costado en la maestría. Sí. Yo creo que es eso. Y bueno, pues la última pregunta. Okay. ¿Qué piensa tu familia de la psicología? Pues mira, ha sido un tema muy difícil. De hecho, si no lo saben, en la primera temporada hablamos un poquito sobre este tema y al principio mi familia no estaba tan conforme. ¿Por qué? Porque es como una carrera que se salía del margen dentro de mi familia, como que mi familia como ciencias exactas, derecho, cosas así. Y pues llega a algún punto en el que sí a veces me cuesta mucho porque hay resistencia por parte de ellos a entender y comprender ya sea a comportamientos, aspectos o cómo son las personas en realidad. Pero es algo que a mí no me gusta juzgar, no me gusta como hablar mal de las personas porque detrás de ellas hay procesos, hay muchas situaciones que no vemos. Entonces siento que eso es como que lo que más me ha costado a mí
trabajar con mi familia o al menos que ellos respeten. Siento que eso es como que lo único. Y tratar también como estos estigmas. Como estás viendo, como puedes ver que todo lo que dicen ellos no aplica en mí, o también como que salirme un poco de la burbuja, como pues sí, no sé. Es como decir. Siento que más que nada es como lo que hablábamos en el video de la oveja negra, ¿no? O sea, ir contra un sistema de creencias. Sí, y que es muy fuerte a veces, pero exacto. No me arrepiento. Me gusta la psicología, me gusta ser psicóloga y futuramente maestra de psicología en salud mental. Pues lo mío también, siento que no fue una pelea ni una lucha, ni ir contra un paradigma, porque pues mis papás en este aspecto son muy abiertos y pues siempre han estado involucrados en la psicoterapia, en la psicología, en a lo mejor todo lo holístico, en cursos de superación personal y pues los dos estudiaron recursos humanos, entonces siempre han tratado como que con el personal, ¿no? Con las personas. Pero por otro lado, pues sí había como algunas creencias, por ejemplo, en mi familia se creía mucho que la psicología era únicamente Freud. Entonces, para mí, cuando comencé a aprender que la psicología no era solamente Freud, fue como en mi familia así como, es que entonces no estás estudiando psicología bien. Y entonces sí me costó ese aspecto de decirles, no es que la psicología es muy amplia y no es solamente el psicoanálisis y hay más teorías y hay más formas de ver al ser humano y de entenderlo y etcétera, etcétera. Entonces sí fue como que irme por ahí y sí a veces era como de, no, si no es psicoanálisis lo estás haciendo mal. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya como que fueron dándose cuenta que sí, ¿no? O sea, que hay más, que se puede hacer mucho más que solo psicoanalizar a la gente. Entonces, pues... psicoanalizar, ¿me estás psicoanalizando? Es Sí. como, no, ni siquiera te estoy viendo. Así es. Bueno, pues todas estas cosas nos llevan mucho a platicarles sobre las habilidades de los psicólogos. Hay muchas, pero creemos que hay unas que son como esenciales, que son las que pusimos en el post de Instagram, que les vamos a dejar en la parte de abajo. Pero pues nos gustaría hablar de algunas, como por ejemplo una que es muy importante y que a veces es muy tomada a la ligera, es la vocación de servicio. ¿Por qué? Porque la psicología es una carrera de mucho servicio, porque estás tratando con la gente, porque estás tratando con cosas delicadas, o sea, porque no es solamente, ¿qué onda, mano?, ¿no? O sea, yo platico contigo y ya está bien. No, o sea, estás tratando con cosas vulnerables del ser humano en cualquier parte, o sea, me refiero a en cualquier rama, ya sea, por ejemplo, a lo mejor en por qué la gente no sigue las reglas viales o porque una persona merece quedarse la custodia de su hijo o no, o porque una persona necesita ser medicada, o no sé, porque una persona se está quemando en el trabajo. O sea, implica en realidad una vocación de servicio, de entender a la otra persona y de ofrecer todo lo que tú sabes para beneficio de esas personas. Entonces es una vocación que no todos tienen, que se puede desarrollar. Sí. Pero pues que es muy importante. Y que habla de algo que tiene mucho que ver con los valores y la ética. Realmente siento que los psicólogos somos mal vistos por la ética de unas personas o porque no llevan una profesión como tal. Y se habla mucho de las personas que, por ejemplo, dan psicoterapia, las abren y así como, sí, ya hablé con ella y hasta nos fuimos a tomar un cafecito y listo, y ya quedó. Y realmente es un proceso y debes de ser muy ético, porque nos regimos bajo un código ético en el que dices que si tú lastimas a una persona puedes perder hasta la cédula. Entonces, sí es un tema muy delicado y no simplemente en psicoterapia, porque puede ser problemas que están desde lo laboral o problemas sociales que pueden llegar a responsabilidades muy grandes. Claro, hasta en investigación. Sobre todo en investigación. Y lo cual me lleva a mí así como a tener estos valores, y algunos de ellos es el respeto, la confidencialidad, que es muy importante en cualquier ámbito, ya sea al aplicar una prueba, al tener un paciente, al ir a una sociedad o una comunidad y saber que sus datos están seguros contigo, que también debe de haber una carta de compromiso de... Un contrato. Un contrato. Un contrato y también
aviso de confidencialidad. Confidencialidad. ¿Por qué? Porque, o sea, todo lo que, como les decía, o sea, todo es muy vulnerable, es muy frágil y todo debe ser tratado con el respeto y con la integridad que se merece. Es el ser íntegro en cuanto a si puedes tratar tú a una persona o tienes que derivar, si puedes hacer tú algo en lo que estás especializado o en realidad no lo sabes, si sabes qué es la psicología y qué es lo paliativo, qué es a lo mejor una pseudociencia o qué es algo que te puede ayudar que no es psicología. O sea, siempre es ir tratando límites y pues para eso tenemos el código. Otra de las habilidades es también la flexibilidad y la adaptación. Y esto tiene que ver mucho con el que pues no debemos juzgar, el que debemos ser tolerantes hacia las creencias de los demás, hacia las personas, o sea, cualquier tipo de persona es ser tolerante y también comprender. ¿Por qué? Porque como les decíamos hace rato, una persona no es solamente lo que vemos, sino es mucho más. Y es importante ir como, a veces siento que es como ir, no sé, como de puntitas. Porque en realidad así es como debería ser el trato en general, ¿no? O sea, es no dar nada por hecho, también tener la habilidad de escuchar de lo que la persona te está tratando de decir, de observar qué tan importante es, de en qué contexto está, o sea... Y que debes de ser también asertivo en cómo lo dices. No vas a ir por ahí, por más que sepas cómo es la persona, no vas a ir por ahí en la vida diciéndole, esta persona es esto o tu problema es esto. Porque es muy importante no decirle a la persona, es que tú tienes este problema. De hecho, nosotros somos un recurso, somos un orientador para que esta persona se dé cuenta. Nosotros no damos respuestas ni te vamos a decir, es que este es tu problema. Claro. Sino el ser empáticos, tener también este proceso de rapport y como tú lo dijiste anteriormente, tener las competencias. Sí, también ser muy respetuoso y ser consciente contigo mismo. ¿Puedo con este problema? Si no, no hay ningún problema. Para eso hay otros psicólogos, hay otras ramas en las que tú puedes derivar a otras personas. Y que también está bien si un paciente no hizo rapport contigo. O quizás simplemente esa persona no se abrió contigo, se puede abrir con otra persona y que tampoco te lo tienes que tomar tan personal, porque puede pasar. Claro, ¿y qué pasa? Que también mantener como que esta ética entre también todo el gremio de psicólogos. ¿Por qué? Porque si tú eres un psicólogo laboral y te dedicas a la selección y el reclutamiento, o sea, también tienes que tener esa interés de saber, yo me dedico a esto, no doy terapia, no estoy especializada en psicoterapia, tengo que derivar a la persona, no la puedo tratar, o en cualquier otra área. Y que es uno de los artículos, que en sí el psicólogo no puede hacer menos a otros psicólogos. Y eso es algo que nos enseñaron en carrera. Pues el punto es que todos somos psicólogos, todos somos importantes, así seas investigador, psicoterapeuta, laboral, todos somos importantes. Así es. Y bueno, pues eso nos lleva a lo último que queríamos platicarles en este episodio, que es algo que mencionamos el video pasado sobre las etiquetas y que hemos mencionado en este video, que en realidad una de las cosas por las cuales la psicología tiene pues tantos estigmas y a lo mejor tanto odio encima es todo lo que son los trastornos mentales. El DSM, que ahorita es el 5, el que hay clasificaciones y el que hay, por ejemplo, no sé, ansiedad, dependencia emocional. Hay muchos términos que en realidad han sido utilizados mal porque lo único que hacen o su única función es orientar a los profesionales, en este caso a los psicólogos y psiquiatras, en cómo se va a tomar el tratamiento, en qué es a lo que debemos prestarle atención, en qué es lo óptimo para no desviarnos del camino y para no tratarlo por una cosa que pues ni siquiera es. Pero no es como para etiquetar a la persona de, ay, es que es ansioso. No. O sea, el término de ansiedad generalizada solamente nos sirve para orientarnos y ver, cumple con ciertos aspectos, pues a esta persona hay que comenzar a tratarla por aquí. Esta intervención es necesaria o es la más óptima. Y aquí quiero hacer como un parteaguas, porque acabas de decir algo muy interesante. El hecho de los estigmas y de catalogar a las personas, no estoy a favor de etiquetar a las personas, y que esto tiene que ser como una división entre dos, entre lo profesional y entre lo exterior. Profesional como, sí, es que esta persona es un ansioso, es un borderline, o etc. Entonces, esta persona cumple con rasgos, no sé qué, o presenta este trastorno. No es atribuirle el trastorno a las personas. Y por el otro lado, las personas que dicen, es que soy una ansiosa, o es que es bien bipolar, o sea, realmente... Es que me voy a deprimir. Es como realmente poner atención a lo que dices.
Cuando una persona dice que es borderline, o sea, realmente ve, investiga qué significa que tengas un trastorno borderline, o que mejor digas, puedo pasar de un estado de ánimo a otro rápidamente, o me considero una persona que se pone triste fácilmente. No es como, ay, sí, es que yo estoy depresiva. Claro. Es como algo que tienen que tomar muy en cuenta. Antes de decir algo, investíguelo, porque a veces son unos trastornos muy fuertes que solo por el simple hecho de no saber cómo catalogar o no saber cómo expresar nuestros sentimientos, tendemos a como etiquetarnos en estos trastornos, y eso es algo muy importante. Así es. Y bueno, pues con esto quisiéramos concluir. Nos gustaría dejárselos a la reflexión, nos gustaría que lo tomaran como pues algo que se puede ir desarrollando, el dejar de etiquetar a las personas y el solo considerar que es como cuando una persona se enferma y el doctor dice, ah, mira, tiene fiebre, check, le duele la garganta, check, ah, entonces le voy a recetar esto. Solamente sirve para eso. O sea, no es ni para etiquetar, ni para dividir a las personas. Claro. Y pues también es importante que consideren que pues todos los psicólogos intentamos desarrollarnos, especializarnos para dar el mejor servicio por esta vocación tan bella que tenemos, y pues nos gustaría desearles a todos nuestros compañeros profesionales un feliz día del psicólogo. Y también les queremos agradecer por la labor que cumplen cada día. Recordemos que siempre podemos mejorar y que tenemos esta vocación de ayudar a los otros, pero también a nosotros mismos. Es importante también el saber reconocer nuestros propios límites y pedir ayuda cuando es necesario. Esto es todo por el video de hoy. Esperen el siguiente video. Recuerden que les dejamos nuestras redes sociales en la cajita de descripción y feliz día. Bye. Adiós.